Abierto en Capital Radio. En los próximos minutos vamos a analizar el mercado y sobre todo esos valores que les interesen a ustedes de la mano de David Galán, que es analista de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola, ¿qué vamos. tal? Muy buenas tardes, Rocío. Un placer como siempre. Ahora sí que le escuchamos bien. Bueno, vamos deshojando la margarita, vamos quitándole días, poquitos que nos restan, sesiones hábiles de este 2025 y vamos con algunos focos en el punto de mira interesantes. Por ejemplo, hoy y mañana esa cita con la Reserva Federal de Estados Unidos, que es algo que siempre mira mucho el mercado. ¿Dónde se está fijando en este poquito tiempo, pocas sesiones que nos quedan del ejercicio, David? Bueno, quizá en las resistencias que hay en algunos índices, por ejemplo, tenemos el S&P ponderado, el S&P Equal Weighted, Sí. chocando con la resistencia que comentábamos la semana pasada. Superarla sería muy positivo, dado que ahí, pues sí que es verdad que se apoyó muy bien en la media 200, pero rompió a la baja un pequeño rango lateral. Entonces, digamos que de superar esa zona de 7.800, el riesgo de caídas o de correcciones mayores se diluiría mucho, ¿no? Técnicamente todo apuntaría a continuidad de las subidas. Y luego el DAX, ¿no? El DAX que también venimos comentando que rompió a la baja un rectángulo, pero ha recuperado muy bien la media 200. Así que aquí también, si se superasen los máximos donde ha chocado en esa zona de 24.700, el camino también estaría bastante despejado para seguir con la subida. En el caso de Italia, por ejemplo, que es un índice que no hablamos mucho de él, pero que es un índice fuerte y alcista, el objetivo, en este caso ruptura de rango, es hacia arriba. Tiene pendiente objetivo alcista a 45.620, con lo cual tenemos algunas señales contradictorias en estructuras técnicas de algunos índices, Mm. pero la amplitud va bastante bien, con lo cual digamos que lo más probable todavía, mientras no veamos ruptura de soportes, como podría ser en el S&P Equal Weighted, la ruptura clara de la media, pues de momento el escenario más probable quizás sea la continuidad alcista, ¿no? La continuidad de la tendencia. De hecho, pues podemos ver en la mayoría de índices no hay grandes cambios, ¿no? El IBEX sigue alcista, zona Mm. de máximos, mostrando mucha más fuerza que otros índices, porque es de los pocos en Europa que está pegado a máximos históricos. Luego tenemos, en el caso del DAX, lo que vimos antes, ¿no? El rectángulo, que la clave ahí en el DAX es no perder el mínimo que se ha generado en noviembre y romper esa zona de resistencia, que a diferencia del IBEX, el DAX lleva tiempo sin ser capaz de hacer nuevos máximos o un nuevo tramo de subida. Marcó 24.700 en el mes de julio y estamos ya en diciembre y no está por encima. Entonces, sigue consolidando, pero dentro de una gran tendencia alcista. Y en la bolsa americana estamos acechando máximos, que de hecho titulaba así el directo de hoy, lo vamos siguiendo también a través del canal YouTube Bolsa General, y aquí, bueno, vemos que hay resistencia en 48.430, máximos de toda la historia. Por encima, pues todo apuntaría a más subidas. Hay una pequeña divergencia bajista que no se ha cobrado de momento, y es verdad que, claro, es que hay muchos soportes, baja volatilidad y no ha perdido ningún nivel clave, ¿no? La media sigue ascendiendo, pasa por 45.280 y ni siquiera esta mini divergencia parece que tenga muchas ganas de cumplirla, ¿no? Mm. También habría soporte en los 43.340 y en los 41.354. Luego en el SP500, índice director de las bolsas mundiales, vemos que está pues consolidando, ¿no? En zona de máximos, acechando esos máximos históricos. La única resistencia son esos máximos 6.920 y como soportes tendríamos los 6.521, la media ascendente que pasa por 6.450, Mm. los 6.212 o los 5.767 junto al 61.8 de la subida que pasa por 5.600 puntos. Y en el caso del Nasdaq 100, pues lo que podemos ver es que también sigue muy fuerte y muy alcista. El primer soporte son los 23.854, la media ascendente que pasa un poco por abajo, 23.700. También soportes en 22.673 o en 20.777 junto al 61.8 de la subida Sí. que pasa por 20.200. Y la única resistencia que tiene máximos históricos, 26.182. Y el Russell 2000, el ETF del Russell,
para que veamos que la amplitud de momento va muy bien. De hecho, fíjate, Rocío, tenemos al Russell 2000, que si cierra donde está ahora mismo sería el mayor cierre de toda su historia. Eso indica que la amplitud de momento es buena y que de momento los alcistas, por mucho que pese, ¿no?, porque nos llevan avisando 15 años de que viene un desplome épico, de momento esto nos dice que los alcistas mantienen el control. Venga, vamos a ir con dudas concretas de oyentes. Si le parece, vamos a analizar Celnex. Se lo digo para responder a un oyente que nos está preguntando por la compañía y que dice lo siguiente al respecto de Celnex. Jorge, en concreto, estoy mirando para entrar. Me parece que está haciendo un doble suelo, aunque creo que aún no está definido. Sería con un horizonte temporal de medio plazo. Celnex, para tomar posiciones, ¿cómo lo vería ahora? Bueno, muy débil de momento, ¿no? No se observan señales de cambio de tendencia, aunque sí que habría la opción de que si rompe el máximo de este último mes, pues tener ahí al menos un mini doble suelo, ¿no? Es verdad que pequeño, de corto plazo, pero bueno, por algo se empieza. Es un valor que ha estado muy débil y que mejoraría solo en el corto plazo si supera 26,13. Mientras no supere ese nivel, pues es una debilidad tremenda. En un mercado que hemos visto antes, Rocío, de los más fuertes de todo el mundo. Sí. La bolsa española es de las que mejor desempeño ha tenido en el año, incluso en los últimos 2-3 años, ¿no? Quizá coincidiendo con ese pesimismo que teníamos sobre Europa en el 2022, donde se hablaba incluso de una ola de frío que iba a provocar millones de fallecidos en Alemania y tal. Bueno, y el sentimiento, porque es verdad que la economía de Europa no va demasiado bien, pero como siempre explico, aunque esto por mucho que explique sé que cae en saco roto, no hay correlación entre el crecimiento económico y las bolsas. Entonces, me hace bastante gracia, ¿no?, ver sesudos análisis sobre el crecimiento del PIB de no sé dónde, cuando sabes por estudios que eso no tiene consecuencias a nivel bursátil, pero bueno, sirve para llenar un montón de hojas de periódico y tertulias. Entonces, bueno, en el caso de Celnex es un título que está muy débil, que lo ha hecho muy mal. Además, el sector también lo ha hecho mal en Europa, porque tenemos, por ejemplo, la italiana Inwit, que estaba más fuerte que Celnex y ha claudicado también. Al final la debilidad se la ha llevado también un poquito por delante, no tanto, no tan mal como Celnex, que es que lo viene haciendo peor. También hay que decir que los números a nivel fundamental de Celnex pues tampoco eran demasiado buenos. Los de Inwit, por ejemplo, eran muchísimo mejores y aún así ha caído. Entonces, aquí ese nivel es la clave, pero luego tiene muchas resistencias. Tiene la media descendente, pasa por 29,80. Tiene también los 30,20, que es el máximo de octubre, o los 31,30, que es el máximo de agosto. Y luego hay muchos más, pero vamos, tiene muchísimos obstáculos por el camino. Lo primero que hay que exigirle, al menos para que mejore a corto plazo, es superar 26,13. De momento muy débil y sin ninguna señal de giro. Y yo lo que siempre digo como analista técnico, creo que es mejor ir sincronizados al mercado e intentar estar en valores fuertes. Si es verdad que hay que intentar entrar, ¿no?, cuando están disparadísimos y lejos de soportes, pero en valores fuertes cuando están en un descanso, en una consolidación. Pero o en un valor alcista en largo plazo que hace una corrección fuerte en el corto. Pero no sé, un título que pongo en gráfico semanal y el máximo lo marcó en 2021. Desde ahí lleva una caída del 59%, la media está en fase descendente semanal, también en diario, y tiene un montón de obstáculos. Es jugar en modo difícil, que te puede salir bien, pero yo creo que es mejor o más fácil ganar dinero jugando en modo fácil. Venga, vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros seguidores. Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, conocer la opinión del analista, que supongo que será hoy David Galán, de los siguientes valores: American Express, Cisco y Apollo Global Management. La primera la tengo con ganancias, Cisco es de reciente entrada y Apollo Global Management la tengo con pérdidas. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, pues vamos a seguir el mismo orden que él nos daba. American Express, para comenzar el análisis. Bueno, qué diferencia, ¿no?, con el gráfico que vimos antes. Lo tengo en semanal y ha sido una máquina de generar dinero, ¿no?, y de ganar a sus accionistas. Ha subido muchísimo. Es cierto que claro,
hay que tener en cuenta esto respecto no es lo mismo American Express que Visa o Mastercard, que hay gente que los confunde, ¿no? Aquí tienes más riesgo bancario y más apalancamiento. Entonces, cuando va bien, va mejor que las otras, pero cuando va mal, también suele ir peor. O sea, cuidado con esto porque los drawdowns aquí son más potentes, ¿no? Por ejemplo, en la caída de abril se cayó un 32%, o en la corrección del 2020, de la crisis sanitaria, pues tuvo una caída del 48 o 49%. Entonces, es volátil, pero es verdad que lo hace bien a largo plazo, porque tiene muchas ventajas competitivas y de momento no hay señales de cambio de tendencia. Una compañía interesante, fuerte, alcista, prácticamente, ya digo, sin obstáculo, quizá el máximo de noviembre, 3,77,23, y soportes tiene muchos, que es lo bueno de una tendencia alcista donde ha habido muchos mínimos crecientes. Tiene la media ascendente que pasa por 3,26, tiene los 3,34,10, también el mínimo anterior 3,15,95, el último apoyo en la media 2,87,61, media ascendente, hizo varios apoyos en la media interesantes, bueno, pues de momento muy fuerte, muy alcista, y de momento no hay señales de cambio de tendencia. En cualquier momento puede haberlos, pero a día de hoy no los hay y yo no me los voy a inventar claramente. Alertar de la cierta ciclicidad que tiene y de que está aprovechando el buen tono bancario, pero compañía interesante tras caídas fuertes para vigilar, porque históricamente lo suele hacer bien. ¿Y la siguiente era? Cisco. Cisco era el segundo que tenía, más o Vale. menos en los precios actuales, nos decía. Bueno, esta es una compañía que, bueno, leí el otro día que de las 7 magníficas, ¿no? En un vídeo, ¿no? Se decía, de las 7 magníficas del 2000, todas, no hay ninguna que sobreviva y lo han hecho todas fatal, salvo Microsoft. Y bueno, no es verdad. Bueno, Cisco es verdad que lo hizo horrible durante una temporada, pero esta también era de las grandes del 2000 y yo no calificaría que lo ha hecho fatal. Lo hizo fatal en esa época, pero desde el 2002 pues se ha multiplicado por 17 veces. O sea, yo no lo calificaría de horrible comportamiento, ¿no? Yo creo que a veces se manejan relatos o se usan datos de manera un poco sectaria y tal para mantener un relato que tú quieres sostener, pero la realidad es una. O sea, hay que intentar no ver la bolsa con sesgos. Yo soy ludita o voy en contra de la tecnología, entonces me voy a inventar que Cisco lo ha hecho horrible. Pues yo creo que no es bueno inventar, ¿no? Entonces, valor fuerte, alcista, subida libre, máximos de toda la historia. Obviamente, en el 2000 pasó un bache, una crisis bestial, ahí había que haber vendido, una ruina, pero si miramos con perspectiva, que era lo que se comentaba ahí, desde el 2000 buen comportamiento. Entonces, vemos que está en subida libre, por fin superó esos máximos, que es cierto, claro, le costó la friolera de 21 años romper esos máximos. Eso es lo que pasa cuando compras una burbuja bestial que no tiene nada que ver, obviamente, con lo que hay ahora, absolutamente nada que ver. Pero bueno, es muy peligroso si tú compras expectativas cuando no hay suficientes beneficios, ¿no? Cosa que, ya digo, es lo contrario a lo que estamos viendo con unos resultados que han sido impresionantes, ¿no? Aquí el debate es si puede estar un poco cara a la bolsa o no, pero burbuja, cualquiera que estuviera con estos mensajes, es verdad que es un poco arriesgado lo que llevo 10 años comentando, pero a mí me resultaba como un chivato de que no se sabe de lo que se está hablando, ¿no? Que estuvieran hablando estos últimos 15 años de burbuja en tecnología. Primer soporte en la media ascendente pasa por 69, también soporte en 65,36 y luego habría soporte en 51,49 y resistencia ninguna, o sea, un valor que está muy fuerte y alcista. Dicho esto, también, Rocío, obviamente esto no es eterno, va a haber caídas dolorosísimas, porque es el proceso de la bolsa, pero mientras la tendencia sea alcista, lo normal o lo que debería ser, lo que deberíamos hacer, lo rentable, es intentar aprovechar esas tendencias. ¿Y el tercer valor era? Apollo Global Management, Apollo. que nos decía el mismo Buen oyente día que hoy, además. lo tenía con recortes. Pues hoy creo Hoy que está están subiendo con fuerza, sí, más de un con una buena 5%. sesión, ¿no? Todas estas compañías, no solo Apollo. Justo me las estuve mirando antes porque venían con subidas fuertes. KKR también, subidas muy fuertes. Todo este tema de inversión, infraestructuras, haciéndolo muy bien. Y sí, no ha tenido muy buen comportamiento, lo ha hecho peor que otras compañías, pero está reaccionando bien ahora, está rompiendo la media 200 ya con claridad, la media probablemente va a intentar ahora girarse al alza
bueno, es un primer paso para dejar atrás esta consolidación, que en todo caso es una consolidación dentro de un mercado alcista. En gráfico semanal, de hecho, cada vez que se acerca la media 200, el precio ha salido rebotado desde el año 2016. O sea, va camino de 10 años que cada vez que toca la media o se acerca a la media, vuelve a subir. Podemos llamarle casualidad, a mí me gusta más llamarle tendencia. Entonces, aquí vemos que de momento no podemos decir que ya ha roto resistencias y es muy alcista, pero está dando unas señales de mejoría claras. La primera ha sido romper la media 200 y la segunda ha sido hoy romper con claridad la bajista de medio plazo. ¿Qué le queda? Romper el máximo anterior. Máximo de crecimiento anterior. Aquí tenemos este nivel, 147,63. Pero es una mejoría clara técnica la que estamos viendo hoy. Luego también habría resistencia, es un máximo relevante, 156,10. Y ya por encima de esos dos niveles que acabo de comentar, pues camino bastante despejado para ir a máximos, ¿no? Mejora clara, soportes en los 122,49, 117,67 y 101,45 dólares. Vamos con más nombres. Por ejemplo, vamos a escuchar este otro mensaje que nos ha dejado uno de nuestros seguidores, David. Hola, buenas tardes. Soy José de Madrid. Enhorabuena a los dos por el programa y quería hacerle una pregunta a David Galán sobre Bayer, la farmacéutica alemana. A ver cómo la ve. A ver si ha activado un hombro, cabeza, hombro invertido. Muchas gracias. Buena tarde. ¿Ha activado esa figura que él cree ver, ese hombro, cabeza, hombro invertido, Bayer? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Con la pregunta me queda claro que no es cliente de Bolsa General, ¿no? Porque hemos sido muy pesados con Bayer estas semanas, pero sí que ha sabido ver bien la estructura. Una pena, ¿no? Mucha gente que no nos sigue, ¿no? Y no está al día de todas las estrategias, estructuras que se van activando. Y aquí es una muy clara de hombro, cabeza, hombro invertido y además con una ruptura que es muy potente, porque en el día de la activación ya venía bien Bayer, ¿eh? De hecho la hemos comentado aquí. O sea, aquí hace meses ya salió y comenté que recuerdo que después de años y años sin gustarme nada, te decía Rocío, es la primera vez que me gusta Bayer en muchos años. Y bueno, casualmente lo viene haciendo bien, pero es por apostar, digamos, a lo más probable, que es a favor de la tendencia. No hubo que adivinar nada, porque ya había un doble suelo en marcha, que lo comentamos, que era este doble suelo, 32,60. Hoy es el primer día que podemos decir que ese objetivo está cumplido, pero es que después, al romper la neckline, la zona de 30, se ha añadido ese hombro cabeza hombro invertido que comenta el oyente, muy bien visto, y que además rompía o en el breakout, en la ruptura, se lo hacía con un hueco alcista y con incremento de volumen claro, ¿no? Entonces, claro, son pistas que van dando el precio. Yo no sé si nos fijamos mucho, esforzándonos mucho. Yo sé que dicen que el análisis técnico es muy subjetivo y son inventos trazar rayas, pero a ver si todos nos concentramos mucho, a ver si somos capaces de ver aquí un incremento de volumen en esa sesión. Sé que es subjetivo, pero a lo mejor entre todos podemos ver si aquí hay un incremento de volumen claro y nos está diciendo algo el precio. Entonces, ruptura de neckline con volumen, con hueco alcista y encima hace unos días tenemos un hueco que nos avisa un poco de continuidad de la subida, un nuevo hueco, ¿no? Entonces, bueno, pues muy, muy buen aspecto. Lo más probable sería ir a buscar ese objetivo. Es verdad que, claro, no es hoy el punto de entrada porque ha sido gradual y progresivo. No es hoy el día donde hoy mejora Bayer, no, viene de haber mejorado ahí abajo, ¿no? El último momento igual donde el tren salió de la estación fue la ruptura de 30 y desde ahí ha subido pues el 20%, que no es más de un año de rentabilidad. O sea, la bolsa, el S&P sube mucho y es un 10 anual. Por eso digo, cuidado con regalar 20% en las estructuras, ¿no? Si hay un breakout en 15, intentemos entrar en 15,01. ¿Por qué regalar, digamos, dinero al mercado con lo difícil que es? No digo que no pueda haber luego entradas de continuidad, pero en medio de la subida siempre hay cierto peligro, ¿no? Aunque ya digo, ha metido la quinta marcha y parece que va a ir a por el objetivo sin hacer más pullbacks, ¿no? Ni throwbacks. Así que fuerte alcista es objetivo 41,75. Es verdad que hay más resistencias, como la bajista a largo plazo. Pasa por 42 más o menos en estos momentos. Y soporte clave, pues los huecos que ha dejado en 30,47
en 27,58,5 y en la media ascendente que pasa por 27,60. De los que está tirando ahora de la bolsa alemana y con mejor aspecto técnico de Europa, aunque ya se está escapando un poco. Venga, vamos con otros nombres. Escuchamos esta otra nota de audio. David. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Carlos de Suiza. Quería preguntarle al analista David Galán cómo ve Dollar Tree. Entré en los mínimos de marzo del año pasado y de momento la mantengo, a ver si la ve un poquito más de subida o ver qué me dice. Y para ver cómo ve también Fiserv, que estoy pensando en una entrada a precios actuales. Gracias. Bueno, vamos por la que tiene en cartera primero, que es Dollar Tree, que nos dice que entró en los mínimos del año pasado. Bueno, buen aspecto, ¿no? Hizo un suelo muy claro en forma de rectángulo, que lo podemos ver aquí entre 2024 y 2025. Esto lo seguimos en el Centro de Traders de Bolsa General en su momento. Tuvo una subida muy fuerte y luego comentamos que había riesgo de corrección, probablemente a niveles FIBO, tras una divergencia bajista, que es esta que vemos aquí, señalada en rojo. No es muy potente, pero es verdad que trajo una buena caída. De hecho, incluso perdió la media 200, pero lo que no perdió fue el 61,8 de esa subida, que era importante que el título no perdiera ese nivel FIBO de esa subida bastante fuerte previa, que es verdad que fue muy continua y que pedía a gritos un descanso y consolidación. Corrigió a ese nivel y desde ahí ha vuelto a entrar dinero y lo ha vuelto a hacer bien. De hecho, la media vuelve a subir, se estaba casi poniendo plana e incluso ha activado objetivo alcista. Así que de momento, buen aspecto. Primer soporte en la media pasa por 100. Tiene otro pequeño soporte en los 98,40 y muy importante el mínimo anterior de esta tendencia alcista, 84,71. Quizá me gusta un pelín más Dollar General, que también ha mejorado después de dar resultados, pero las dos han mejorado mucho el momentum, ¿no? Es en esa típica carrera de relevos donde a veces tira un sector, luego de repente tira otro sector. Este era un sector, el de retails, que sobre todo los dedicados a estas tiendas de productos a $5, a $1. Este tipo de compañías lo había hecho muy mal y en general el sector ha mejorado, y mientras otros sectores igual pues eran fuertes y ahora están peor, ¿no? Así que buen aspecto y lo más probable continuidad alcista. Fiserv era el otro valor por el que nos preguntaba nuestro oyente, FISV. Ya, esto nada que ver, ¿no? No me esperaba esto. Si me hubieran preguntado, si me hubieras dicho, Rocío, ¿cómo ves Fiserv? ¿No? Me lo preguntas en el 2024 y ¿qué te habría dicho? Pues te habría dicho fuerte, alcista, buen aspecto, lo más probable la continuidad, porque yo no soy adivino. Entonces yo tengo que intentar ir sincronizado con el mercado. ¿Cuándo ha empeorado esto? Bueno, el primer deterioro lo dio el día 7 de abril del 2025, rompiendo este soporte horizontal. Parecía que iba a recuperar, pero en la recuperación no cerró el hueco bajista y no superó el máximo anterior, y aquí hubo una pista de que este aspecto se deterioraba, ¿no? Es que la cosa iba peor con este hueco de ruptura de la media, un nuevo hueco de ruptura de la media, porque aquí ya lo había hecho, este más grande aún, este a ver si tiene más volumen, aquí lo vemos, incremento de volumen en esa sesión, y a partir de ahí pues ya debilidad clara y ya no ha vuelto a recuperar la media. Todo lo que fuera comprar Fiserv durante estos meses es ir contra la tendencia y eso suele ser bastante peligroso. De hecho, fíjate qué sucesión de huecos estamos viendo, Rocío. Hueco, 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 además menudo hueco y otro hueco gigantesco recientemente. ¿Qué descuenta el mercado? Que las cosas no van bien, te lo ha ido avisando el gráfico desde hace meses y entonces hacer apuestas en este tipo de valores es muy peligroso. Yo no intentaría cazar mínimos, es un deporte de riesgo y normalmente poco rentable y de momento muy débil, muy bajista, y lo mínimo que hay que exigirle es que haga un gran suelo durante meses y meses, un proceso que durará mucho tiempo, que rompa la media descendente, que ahora está muy lejos de que suceda, o que cierre el enorme último hueco bajista que dejó. Cualquiera de esas tres cosas no van a pasar a corto plazo, así que de momento no es un valor que yo vigile. Pues con ello nos quedamos, estamos ya prácticamente sin tiempo. David Galán, analista de renta variable de Bolsa General, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde. Gracias. Un placer y, como siempre, desear a todos los oyentes muy buenas inversiones.